la política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. Amigos, amigas, esto es Mundo al Whisky. Estamos en comunicación con quien es justamente integrante de Politólogos al Whisky y está a cargo del newsletter Saque Mundial. Sebastián Dagrosa Oquita, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Cheacho. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? Un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, contento de volver a charlar. Te hemos tenido en ocasiones anteriores en Mundo al Whisky. En este caso, bien de coyuntura viene la mano porque estuviste en un gran último artículo de Poli al Whisky, Juegos Olímpicos y la política, los Juegos Olímpicos y la política, caminos cruzados, de este último domingo, si mal no tengo entendido. Estuviste deambulando un poquito por las historias detrás de muchos atletas de los Juegos Olímpicos que acarrean una pieza de la historia global o de su país, mejor dicho, con ellos, ¿no? Sí, la verdad que de deambular se trata, tanto las horas del sueño que me sacó como interiorizarme en los temas que más tensiones traen a colación de este Tokio 2020. La verdad que despertó en mí el interés en desentrañar toda una cuestión que no solo involucra a Japón desde el vamos, porque recordemos que estos Juegos Olímpicos se insertan en un escenario donde el primer ministro que asumió el año pasado, reemplazando a Shinzo Abe, no ha tenido de la mayor popularidad que se esperaba. De hecho, los Juegos Olímpicos y la emergencia sanitaria recurrente obligaron un poco a poner en duda o hacer que penda de un hilo el desarrollo de los Juegos, que por supuesto albergar los Juegos Olímpicos son palabras mayores, y eso devino en tener que posicionarse del lado o alineado con todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas que han puesto y han financiado los Juegos Olímpicos que en este momento se están desarrollando. Por supuesto, no sin que, por ejemplo, en uno de los apartados del artículo yo desarrollo que Toyota, que es una gran marca y conocida mundialmente, se haya bajado, posicionándose en este sentido con el descontento popular y con las manifestaciones en reiteradas ocasiones que quizás en las redes suelen verse un poco más, no tanto en los medios masivos y nosotros particularmente en la tele, en contra del desarrollo de los Juegos Olímpicos, justamente porque viene en detrimento de los esfuerzos para combatir la pandemia. Sí, incluso, Sebastián, algo que aquí conversamos mucho es que, amén de lo precioso que imaginamos que debe ser albergar un Juego Olímpico en situaciones un poco más normales, porque esta pandemia lo ha acechado a todos los rincones del mundo y ha pausado la normalidad en todo el planeta. Es cierto que acá, bueno, vos justamente lo habías puesto en tu posteo, quiero leer el dato concreto, porque hiciste como diferentes apartados sobre estos lados B de los Juegos Olímpicos, encuestas que dan hasta un 70 o 80% de rechazo popular a la realización de los Juegos. Digo, 8 de cada 10 japoneses se oponen a la realización de los Juegos, por supuesto por la débil situación sanitaria del mundo y del país en sí. Es abrumador. Yo no creo que haya existido nunca un Juego Olímpico en la historia reciente con semejante espaldarazo de la sociedad que lo alberga. No, por supuesto. Y esto se relaciona, yo indagando sobre el trasfondo de las encuestas, que por supuesto son una estadística en base a una población objetivo, tratar de ver qué trasfondo hay, y esto también se vincula con el primer ministro que en el mes de junio ha llevado legislaciones que exclusivamente se centran con la emergencia sanitaria y también miran hacia septiembre-octubre, que es el momento en el cual el primer ministro pretendía llegar con un poco más de popularidad, con el fin de disolver la Cámara Baja y llevar a cabo elecciones anticipadas, que en Japón por más que haya un partido consolidado como es el Partido Liberal, no te garantiza que esto pueda llegar a traer mayor descontento, una inestabilidad que capaz es sin precedentes en la nación del sol naciente, pero
digamos, esto quedaría sujeto a cómo evalúen la situación sanitaria, que en diferentes prefecturas en los últimos días se ha declarado otra vez emergencia sanitaria. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una cita olímpica que no tiene público en sus gradas, obviamente. Dentro de la sensible situación japonesa, en este país que alberga los Juegos Olímpicos, bueno, acá vemos, esto es en Kashima, imágenes de, creo que partido entre Brasil y México, con las gradas vacías, bueno, algo que ya tristemente nos acostumbramos y es entendible por la terrible situación pandémica que atravesamos. Algo que vos mencionabas, ¿no? Aparte del contexto local, del suelo local, que es la situación japonesa, ya hay casos de algo que tristemente ocurre mucho en los eventos de estas características, léase Juegos Olímpicos, también competiciones de rango menor, que es quienes abandonan o quienes piden asilo, quienes aprovechan la cita para pedir asilo político o simplemente abandonar la convocatoria por situaciones personales que tienen que ver con su procedencia. Mencionaste un caso particular que, espero pronunciarlo bien, es el del pesista ugandés Julius Sekitoleko. Solamente 20 años, tiene más chico que nosotros, y abandonó la Villa Olímpica, tengo entendido por una cuestión de sensibilidad con su procedencia. ¿Cómo se dio este caso con alguien tan joven? Sí, la verdad que desde el día 1 en el cual el pesista se ausentó a los controles regulares que hacen en la Villa Olímpica y posteriormente a los entrenamientos previo al desarrollo de la cita olímpica, llamó y despertó, por supuesto, la atención de todos los medios, hasta tal punto que la prefectura donde se alberga la Villa Olímpica emitió el orden de detención y posteriormente, obviamente, traerlo de vuelta a la Villa Olímpica, claro, con todo el riesgo sanitario que esto trae para el pueblo japonés, un descontento más, digamos, para el cual posturarse en contra. Claro. Ahora bien, el trasfondo, digamos, casi épico que uno puede ver con respecto a este suceso, más bien deviene en una situación tristemente que trae desde el país africano, que hoy por hoy no tiene los mejores índices, está lejos de eso, con altas tasas de pobreza, digamos, desempleo y una calidad de vida que para un deportista que llega hacia una nación desarrollada con todos los recursos y capacidades puestas digamos, en el escenario, el muchacho dijo simplemente que quería buscar una mejor calidad de vida, que quería encontrar un trabajo en Japón. Eso nos hace pensar, obviamente, en de dónde proviene. Sin embargo, digamos, esto quedó sin efecto al detenerlo a los 3 días y esto, obviamente, devino en una deportación hacia su nación, con una seguramente posterior sanción de parte del Comité Olímpico Ugandés. Y bueno, la verdad, no nos enteraremos mucho más de esta situación, pero la verdad queda como un episodio triste y bueno, fuera de contexto, digamos. Sí, sí, usualmente estas noticias caen en un ostracismo, imagino debido a la poca información que va a proveer el comité, el Grupo Olímpico Ugandés. Un muchacho de vuelta que medio leemos tanto a veces en medios el argentino que se fue a tal lado, tal otro. Bueno, no comparamos porque es una situación sumamente más sensible de la que se vive en Uganda, pero un pibe de 20 años que dijo, quiero laburar en Japón. Digo, es un pibe que de vuelta, que es muy jovencito y que encontró una salida que, bueno, esto sí hay que decirlo, entendemos obviamente lo que debe pasar por dentro suyo, pero también hay un riesgo sanitario porque se fugó de una competición en donde si hay una burbuja hoy firme es la que se sostiene sobre los Juegos Olímpicos en Japón por una cuestión de proteger a la ciudadanía japonesa también, ¿no? Exactamente, sí. Y vos mencionabas, Esteban, hace unos minutos antes de hablar de este caso ugandés, el tema de solicitar asilo, que es, digamos, en otros eventos deportivos de menor magnitud, porque obviamente los Juegos Olímpicos y también Paralímpicos son, digamos, los Juegos, el evento deportivo por excelencia. Estos Juegos Olímpicos también tienen la particularidad de que el Comité Olímpico, el año pasado, en el 2020, el Comité Ejecutivo de la Comisión Olímpica decidió impedirle, mediante su presidente Thomas Bach, la presencia a el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de asistir a Tokio 2020, digamos, bajo el fundamento de no proteger a sus atletas de interferencias políticas. Y esto, digamos, quiero mencionarlo porque incluso su hijo, Alexander, es el presidente del Comité Olímpico Bielorruso.
no ha cesado el hostigamiento hacia sus deportistas, ni previo al evento ni durante el evento. Y justamente la semana pasada, cuando varios de sus delegados nacionales participaron en las diferentes disciplinas, algunos obtuvieron medallas, otros no, pero particularmente con una velocista que participó esta semana, después de su participación, hizo un comentario obviamente en oposición hacia el régimen de gobierno, y esto devino en un hostigamiento, y esto a una, digamos, a algún regreso forzado en cierto punto, porque una vez finalizada la participación, los atletas lógicamente vuelven a sus naciones, y ella, claro, en primera persona pidió asilo político. Esto, digamos, entre el Comité Olímpico y la postura del gobierno de Bielorrusia trajeron a fricciones, y en este caso fue la embajada de Polonia la que se ofreció de manera parcial albergarla como asilada, digamos, sí, darle asilo político sería el término. Sí. Queda más claro que nunca el título de tu artículo, ¿no?, que recomendamos fuertemente en politologosalwiki.com, los Juegos Olímpicos y la política, caminos cruzados. El autor, Sebastián de Grosso-Quita, que está charlando con nosotros sobre el lado B de los Juegos Olímpicos. Digo, cómo la historia, lo político y el origen, más allá de lo deportivo, sino el origen de todos los conflictos, que a veces uno acarrea según la tierra de donde proviene, repercuten en la performance en los Juegos Olímpicos. Sebastián, el artículo está muy completo, es un artículo que a los que quizás no estamos inmersos en la temática de Juegos Olímpicos, pero sí nos gusta mucho la historia, o al revés, quizás alguien que no está tan metido en la historia de las naciones en específico, pero le copa los Juegos Olímpicos, lo va a disfrutar. Tengo algunas cositas para repasar. Primero, algo muy particular que es un poco la gran pregunta de los Juegos Olímpicos, que es ¿qué pasó con Rusia? Que mutó su nombre a Russian Olympic Committee, digo bien, que sería Comité Olímpico Ruso, por una sanción debido a falsear un doping. ¿Estoy bien? Sí, digamos, los resultados de los dopings no fueron, digamos, particularizados o individualizados en atletas, sino que fue directamente una ofensiva hacia el Estado desde el Comité Olímpico, que esto devino en una sanción bastante gruesa, es decir, afectó la participación desde el 2019 en adelante de todos los atletas rusos en diferentes competiciones. Aún así, digamos, esta sanción, que era por un término de 4 años, se redujo a 2, y la condición bajo la cual Rusia pudo, mejor dicho, enviar a sus deportistas a Tokio 2020 eran bajo el cambio de su nombre, digamos, no como Federación Rusa o como Rusia, sino como Russian Olympic Committee, como dijiste vos, y eso también afectó su bandera, que no la puede utilizar, sino una bandera simbólica donde se mantienen los colores, eso, digamos, eso se mantiene con los anillos olímpicos. Afectó también la utilización de el himno, que lo tienen que reemplazar por un concierto de piano de un compositor ruso. Y esto también trae a confusión para quienes obviamente no están interiorizados del todo, porque se vuelve a preguntar, pero sí el objeto de esta situación, que fue bastante severa a partir de un informe que emitió el doctor Richard McLaren en ese año. La posición fue bastante dura por parte del comité, y obviamente los intereses puestos en la historia que tiene Rusia y previamente la Unión Soviética en el protagonismo con respecto a los eventos deportivos, obviamente no se podía dejar marginado, ni tampoco por esta sanción fuera al protagonismo de los delegados rusos. Es más, ahora no me acuerdo cómo eran las siglas, creo que era CEI, pero durante la crisis soviética y el proceso de disolución de la Unión Soviética, creo que fue en una Eurocopa 92, creo que era 92, que usaron un nombre de Comitiva de Estados Independientes, no me acuerdo cómo era ahora, pero algunos flasheamos, que volvimos a los 90, se volvió a disolver, no, Rusia sigue estando, pero bueno, como bien describiste vos, por una sanción debió cambiar nombre y un sinfín de símbolos del país, entre ellos el himno, una locura. Sebastián, la verdad que es muy completo esto yo iba a decir curiosidades, pero son más que curiosidades, son una radiografía política de los Juegos Olímpicos. Para concluir, algo que me pareció, todo es interesantísimo, ¿no?, pero algo que yo desconocía totalmente y lo había salteado totalmente, es que
no hay solo naciones en los Juegos Olímpicos, sino ese mosaico de naciones que es el equipo olímpico de refugiados, donde se combinan justamente personas refugiadas, atletas refugiados. A vos habías nombrado de Irak, Camerún, la República del Congo, Eritrea, entre otros. Esto es asombroso, digo, son atletas que viven en diferentes países, que los han asilado y que participan como una única nación bajo la categoría de refugiados o refugiadas, ¿no? Así es, sí, como vos mencionás, Esteban, el equipo olímpico de refugiados hace su segunda presentación luego de hacer el debut en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En este caso fueron 29 atletas que van a participar, que participaron y que van a participar en 12 disciplinas distintas. Su procedencia, obviamente, como lo mencionabas vos, son de diferentes países, pero obviamente el punto del trasfondo del equipo olímpico de refugiados es atender a la crisis de desplazados, de desplazamientos forzados, que esto deviene en que hoy alrededor del mundo haya más de 82 millones de desplazados y refugiados que, cuando nosotros nos ponemos a pensar la cantidad de delegaciones que tienen personas nacionalizadas propias a sus países, esto deviene obviamente en ser inadvertido, porque vemos personas afrodescendientes jugando para equipos donde, digamos, no quiero hacerlo una cuestión de color de piel, simplemente es una cuestión cultural que se entiende, como decís vos, y es inadvertida en unos casos, pero esto, el que se haya dispuesto del equipo olímpico de refugiados obviamente pone de manifiesto y de relevancia la importancia de brindarle los recursos a quienes, digamos, se encuentran en situaciones caóticas, situaciones de guerras civiles o de hambruna, que los obliga obviamente a buscar mejores condiciones de vida en otros países. Totalmente, Sebastián. A partir del artículo del último domingo tuyo en Politólogos al Whisky, proyecto que vos integrás, nos dio el disparador para abordar los Juegos Olímpicos como nos gusta hacerlo acá, que es con esta mirada política, y que la has brindado vos en este mundo al whisky realmente de colección. Vamos con algo, para cerrar algo ya ahí sí, 100% deportivo. ¿Qué has consumido más en cuanto a Juegos Olímpicos? ¿Qué menos? ¿Qué tampoco has dormido en estos Juegos Olímpicos de horarios tan particulares? Donde uno no sabe si desayunar o bajonear ya la comida, porque es como muy ambiguo. ¿Cómo viene esa cata de Juegos Olímpicos? Bueno, ya hoy de por sí es un día bastante duro, porque desde la madrugada, desde las 12 que vimos a nuestro participante en la final de algo parecido al remo, pero o kayak, que es una mezcla entre eso, y después a la madrugada con el vóley y terminando la triste jornada con el básquet, fue un día, digamos, de poco descanso hoy, particularmente. Pero en general, digamos, yo disfruto mucho de ver cada una de las disciplinas. La gimnasia artística tiene algo de excepcional en cuanto a los movimientos y al equilibrio, y hay un montón de cuestiones en destreza que yo admiro muchísimo. Personalmente yo, digamos, practico arte marcial y también me identifico mucho con esas disciplinas, tanto el judo como el taekwondo me atraen un montón. Y después, si tuviera que optar por alguna, es muy difícil esa pregunta, me compromete mucho. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto tengo o Marca Claro en YouTube, si se puede mencionar, y si no, Teis Sports en la televisión, con Bonadeo ahí como pilar fundamental de estos 14 días. Sí, no, totalmente. Bonadeo es el alma, el corazón argentino late al ritmo de la voz de Bonadeo, en eso estamos completamente de acuerdo. Es un gran laburo el que hace, realmente un gran laburo. Y la verdad, Sebastián, gran laburo como lo que has hecho en este gran artículo de Politólogos al Whisky. Repetimos, politologosalwhisky.com. Los Juegos Olímpicos y la política, caminos cruzados. Además, Sebastián, los lunes en Saque Mundial, el newsletter de Politólogos al Whisky, al cual uno se puede suscribir mediante la página, ¿verdad? Así es, sí, los lunes sale Saque Mundial. La verdad que yo estoy muy contento del espacio del equipo de Politólogos al Whisky, así que nada, los invito a enterarse de algunas de las cuestiones que suceden en este dinámico y conflictivo, aunque también tiene destellos de ser pacífico, mundo internacional. Recomendadísimo, francamente recomendadísimo Saque Mundial. Sebastián, gracias totales por este genial repaso que has hecho sobre el lado B de los Juegos Olímpicos. Un placer como siempre.
No, muchas gracias a vos, Esteban. Siempre es un gusto. La verdad que disfruto de tus programas y de las intervenciones. La de ayer con Altamira estuvo muy, muy interesante. Las cuestiones que se intercambiaron y sobre todo el repaso sobre la deuda, que es un tema que a los argentinos y las argentinas nos tiene bastante tensionados o trae bastante a la cuestión de la grieta. Y conviene repasarlo. Así que te agradezco a vos por el espacio y como siempre a disposición. Un placer, gracias totales, Sebastián, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a Sebastián Darosa Oquita, un genio, una altísima columna se mandó nuestro amigo de Politólogos al Whisky, autor de Los Juegos Olímpicos y la Política, Caminos Cruzados, el último artículo del domingo que él ha escrito, que está tremendo, y además encabeza Saque Mundial, el newsletter de los lunes de Poli al Whisky.